Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy, mis estimados seguidores, tenemos una historia que los va a dejar boquiabiertos. Vamos a desvelar el gran cambio de Can Yaman, ese que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Así que si quieren saber de qué estamos hablando, quédense hasta el final porque esto está que arde. Y antes de que nos sumerjamos en este bombazo, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Es gratis y nos ayuda un montón. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impresionante físico. Lo conocemos por sus papeles protagónicos en series que han sido auténticos fenómenos, como Erkenci o Dolunay, donde nos robó el aliento con su sonrisa y su mirada intensa. Pero como saben, la vida de las celebridades está llena de sorpresas, giros inesperados y, sobre todo, de transformaciones. Y Can Yaman no es la excepción. De hecho, parece que él ha decidido llevar esto de las transformaciones a otro nivel. Durante años, Can Yaman se ha caracterizado por tener un cuerpo atlético, tonificado, fruto de horas de entrenamiento y una disciplina férrea. Sus abdominales de acero, sus bíceps marcados, todo en él gritaba, el hombre perfecto. Y a nosotros, sus fans, nos encantaba verlo así, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que esa imagen que teníamos tan grabada está a punto de cambiar radicalmente? Sí, han oído bien. Hablamos de un cambio físico que ha dejado a muchos con la boca abierta, y no precisamente por haberse apuntado a una dieta de batidos. El bombazo, el verdadero motivo por el que Can Yaman ha estado en boca de todos últimamente, es su preparación para un papel muy específico. Y no se trata de un papel de galán romántico o de deportista de élite. Se trata de algo completamente diferente, algo que requiere una transformación física hasta ahora inédita en su carrera. Estamos hablando de su inmersión en el mundo de los superhéroes, nada menos. Y no un superhéroe cualquiera, sino nada más y nada menos que Sandokan. Así es, mis amigos. Can Yaman ha sido elegido para dar vida al legendario pirata, a ese personaje que tantas infancias y adolescencias marcó. Y para meterse en la piel de Sandokan, el actor turco ha tenido que someterse a un entrenamiento intensivo y, lo que es más impactante, a un cambio físico que ha desconcertado a muchos. Ya no hablamos de unos cuantos músculos más o de un bronceado perfecto. Hablamos de una musculatura voluminosa, poderosa, casi bestial. Cuando las primeras imágenes de su entrenamiento empezaron a circular por las redes sociales, la reacción fue inmediata. Algunos aplaudieron su dedicación, su compromiso con el personaje. Otros, sin embargo, se mostraron sorprendidos, incluso escépticos. Este no es el Can Yaman que conocemos, decían algunos. Ha pasado de ser un cuerpo esculpido a ser una auténtica mole, comentaban otros. Y la verdad es que el cambio es brutal. Olviden el abdomen marcado que conocíamos. Ahora hablamos de una masa muscular impresionante, especialmente en la parte superior del cuerpo, hombros, pecho, brazos. La intensidad del entrenamiento para Sandokan es algo que pocos actores se atreven a emprender. Se rumorea que ha estado levantando pesas extremas, que ha seguido una dieta hipercalórica y que su rutina diaria es agotadora. Todo esto para encarnar a un personaje que en la imaginación de muchos, también se asocia con una fuerza descomunal y una presencia imponente. Piensen en las peleas de espadas, en las escenas de acción que seguramente tendrá que rodar. Sandokan no es un personaje que se pasee tranquilamente por la cubierta de un barco. Es un líder, un guerrero, alguien que inspira respeto y temor. Y para transmitir esa energía, esa potencia, Can Yaman ha decidido que la única manera es convertirse en la versión más musculosa y robusta de sí mismo que hemos visto hasta ahora. Este cambio, como decíamos, ha sido toda una sorpresa. Porque si bien Can Yaman siempre ha sido un actor muy preocupado por su forma física, su imagen siempre estuvo ligada a un tipo de atractivo más estilizado, más de revista. Ahora se asemeja más a un culturista, a un atleta de fuerza. Y es precisamente este contraste lo que ha generado tanto revuelo. Por supuesto, no todo es físico. La interpretación de Sandokan requerirá mucho más que músculos. Habrá que ver cómo Can Yaman se desenvuelve en el diálogo, cómo transmite la complejidad de un personaje que es, a la vez, un rebelde, un líder y un hombre con un pasado turbulento. Pero no cabe duda de que este cambio físico es el primer gran paso para meterse de lleno en el personaje.
Y esto nos lleva a una reflexión interesante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los actores por un papel? ¿Qué sacrificarían por encarnar a un personaje icónico? En el caso de Can Yaman, parece que la respuesta es todo. Ha puesto su cuerpo, su imagen, su comodidad a disposición de Sandokan. Y eso en el mundo de la actuación es digno de admiración. Aún no hemos visto el resultado final en pantalla. Las grabaciones de la serie están en marcha y las expectativas son altísimas. ¿Logrará Can Yaman convencer al público como Sandokan? ¿Este cambio físico que ha sido tan comentado se traducirá en una interpretación convincente y poderosa? Son preguntas que solo el tiempo y el estreno de la serie podrán responder. Lo que sí podemos decir con certeza es que Can Yaman ha demostrado una audacia impresionante. Ha decidido romper con su imagen establecida, con lo que el público espera de él, para abrazar un nuevo desafío. Y en un mundo donde muchos actores se quedan cómodos en sus zonas de confort, esta valentía es algo que merece ser destacado. Este gran cambio del que hablamos no es solo un aumento de volumen muscular. Es un cambio de mentalidad, un giro radical en su carrera y en su imagen. Es la prueba de que Can Yaman no tiene miedo a reinventarse, a explorar nuevas facetas de su arte. Y eso, para nosotros como espectadores y fans, es siempre emocionante. Imaginen las escenas de acción, las batallas navales, los duelos a muerte. Con este nuevo físico, Can Yaman tiene el potencial de hacer que Sandokan sea más imponente, más aterrador, más creíble que nunca. La energía que debe transmitir este personaje es algo que se construye no solo con talento actoral, sino también con una presencia física que imponga respeto. Y es precisamente esa presencia física lo que ahora Can Yaman está trabajando a conciencia. Hemos visto fotos y vídeos de él en el gimnasio con cargas impresionantes, con un esfuerzo que se nota en su rostro. No es solo un entrenamiento para estar en forma, es un entrenamiento para transformarse. Un entrenamiento para convertirse en el mito. El debate sobre si este cambio es para mejor o para peor es algo subjetivo. Lo que es innegable es que es un cambio drástico y que ha llamado la atención de todos. Algunos fans echan de menos su anterior figura, más esbelta y atlética. Otros, en cambio, ven en esta nueva musculatura la potencia necesaria para dar vida a Sandokan. Lo importante aquí es el compromiso del actor. La dedicación para asumir un reto tan grande. Sandokan es un personaje con una historia rica y compleja, y el actor que lo interprete debe estar a la altura. Y Can Yaman, con esta transformación, está demostrando que se toma muy en serio este papel. Además, este cambio físico puede abrirle puertas a Can Yaman a otro tipo de papeles. Quizás ahora lo veamos en proyectos más de acción, en películas de superhéroes o en dramas históricos que requieran una presencia física imponente. El mundo de Hollywood, o el del cine y la televisión en general, es cada vez más receptivo a estas transformaciones. Así que, mis queridos amigos, el gran cambio de Can Yaman para Sandokan es más que un tema de vanidad o de moda. Es una demostración de profesionalismo, de audacia y de una profunda entrega a su arte. Es la voluntad de ir más allá de lo esperado, de desafiar las convenciones y de sorprender a su público. Tenemos que reconocer que ver a un actor cambiar de esta manera, tan radicalmente, nos genera una mezcla de sorpresa, admiración e incluso un poco de intriga. ¿Qué pasará en la serie? ¿Cómo se moverá en pantalla con esta nueva corpulencia? ¿Cómo se sentirá él mismo? Todas estas preguntas nos hacen esperar con ansias el estreno. Lo que sí está claro es que Can Yaman ha logrado algo que pocos actores consiguen: generar un debate masivo sobre su imagen, su preparación y su futuro profesional. Y esto en el mundo del espectáculo es un signo de que está haciendo las cosas bien, o al menos de que está generando impacto. En definitiva, este gran cambio de Can Yaman es una historia fascinante sobre la metamorfosis de un actor. Es un recordatorio de que las celebridades, como nosotros, también evolucionan, también se desafían a sí mismas y también nos sorprenden. Y nosotros, como sus seguidores, tenemos el placer de ser testigos de estas transformaciones. Hemos hablado de su cambio físico, de la preparación para Sandokan, de las reacciones que ha generado y de lo que esto podría significar para su carrera. Un giro inesperado, sin duda, pero uno que demuestra la ambición y la dedicación de Can Yaman como artista. Y hasta aquí llegamos con esta fascinante historia, mis estimados seguidores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este cambio de Kan-Yaman? ¿Creen que está a la altura del legendario Sandokan? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos anima muchísimo a seguir creando contenido. Para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kan-Yaman o que les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.